capítulo número 7 del libro de Josué. Cuando usted lo tenga, da un fuerte amén. Gloria al Señor. Capítulo número 7 del libro de Josué. Esta tarde leemos la palabra del Señor. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carni, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó hasta Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviéndose a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Una gran derrota. Acá, hermanos, esta narración narra, valga la redundancia, la historia referente a un pueblo, al pueblo de Dios, específicamente el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en un escenario de conquista. Recuerde que en los tiempos antiguos, la forma de enriquecerse, la forma de poder alcanzar más, era a través del expansionismo. Lo que significa eso es que entre más pueblos eran conquistados, habían más impuestos, más tributos, más personas, y eso, quieras o no, le daba una riqueza, engrosaba la riqueza de un país. Entonces los gobiernos, los pueblos estaban centrados exclusivamente en la expansión, porque la expansión les daba riqueza, les daba poderío, les daba autoridad, les daba un mejor ejército. Y todo esto era con ese propósito de ser grandes, de poder avanzar, de poder tener mayores recursos. Ahora, al ver esta narración, encontramos que como que para el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, como que todo estaba servido.
como que el hecho que ellos fueran el pueblo escogido, como que el hecho que ellos fueran ese pueblo escogido por Dios desde antes del nacimiento, les daba a ellos una parte emocional, y no solamente emocional, sino que una parte real, porque ellos venían de conquistar y de expandirse con otros pueblos y de derrotarlos. En otras palabras, ellos venían de otras victorias, venían conquistando escenarios más difíciles y complejos que los hacía a ellos internamente, emocionalmente, creer al 100% lo que se les había dicho y lo que ellos recientemente a lo largo de los años venían experimentando. O sea que, para que lo entendamos, era un pueblo que venía siendo expansionista, no había enfrentado la derrota, no había enfrentado el fracaso. Entonces la moral de ellos estaba exageradamente altísima. Ahora, es en este escenario que leemos acá que ahora era el turno de un pueblo inferior al de ellos. Ahora era el turno de un pueblo que no representaba la amenaza como otras amenazas, como otros pueblos. Y entonces es en este escenario, en el escenario de la promesa de Dios para conquistar estos pueblos, es en este escenario en donde se toman ciertas decisiones de los líderes y de las personas encargadas de dirigir estos momentos expansionistas de este pueblo. Y es acá en donde en alguna junta de reunión Josué y sus líderes toman la decisión de que no se envíe un gran armamento, un gran ejército a combatir a este pueblo, porque las promesas de Dios estaban, porque no solamente las promesas de Dios estaban, sino que el pueblo en sí era un pueblo inferior. Y quieras o no, eso, al poder mapear al otro pueblo, eso les daba a ellos ya en un automático la victoria. Ahora, el escenario que ellos venían era un escenario de victoria. Era un escenario en donde no habían enfrentado la derrota. Venían de victoria en victoria. Entonces, eso los lleva a tomar esta decisión de medir las fuerzas del enemigo y tomar la decisión de reducir la capacidad militar para poder enfrentar a este pueblo. Dice acá que era un pueblo llamado Jai, y es en este escenario que se toma esa decisión, se envía los soldados, el armamento necesario para poderlo vencer, y resulta que es en ese escenario que estos hombres encuentran una derrota, y no solamente encuentran una derrota, sino que encuentran la muerte, si no estoy mal, de 36 personas, probablemente 36 personas, la muerte de 36 soldados en donde murieron a manos de los enemigos. Y es acá, en este escenario del pueblo de Israel, en donde vienen las preguntas, en donde vienen los ayes, en donde vienen las razones por las cuales llegamos a este escenario de muerte y llegamos a este escenario fatídico de muerte. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Es que, como dicen que cuando las cosas marchan bien, como que habitualmente no reflexionamos. Pero es en este escenario del pueblo de Israel en donde ya ellos se hacían con la victoria. Uno. Dos, ellos reducen la capacidad militar para enfrentar a este pueblo porque era un pueblo inferior al de ellos. Habían tenido peores guerras y las habían ganado. Y un tercer elemento es en donde dicen ellos encuentran la muerte de 36 familias. Eso es terrible si usted ve lo que significa la muerte de una persona.
Ahora póngase a pensar la muerte, el funeral de 36 guerreros. Es ahí en donde vienen las preguntas. ¿Qué sucedió? No usaron las armas, no sirvieron las armas, no sirvió la estrategia. ¿Qué sucedió para que enfrentemos esta situación? Si nosotros somos el pueblo de Dios, si nosotros somos los ungidos, si Dios ya nos había dado este pueblo, si ya solo era algo tan sencillo, ya la victoria era de estos hombres, pero no entendemos por qué razón esta gente trae muerte. ¿Por qué estamos enterrando a estos soldados? Si este enemigo era un enemigo inferior, no había necesidad de morir. Son todas estas preguntas que empieza los líderes del pueblo de Israel a hacerse, porque estaban enfrentando un escenario de derrota, un escenario de fracaso, un escenario de muerte. Ahora, al ver estas situaciones, hermanos, es acá en donde muchas veces las derrotas, este tipo de derrotas, aparecen en la vida del ser humano y aparecen en la vida de los pueblos y aparecen en la vida de todas las personas por varios escenarios. Y dentro de los escenarios que aparecen este tipo de personas, este tipo de situaciones se dan por la arrogancia. Diga conmigo, la arrogancia. Este es un mal que todos los seres humanos padecemos. Podríamos decir es una debilidad. Podríamos decir que es algo que lo adquirimos por diferentes escenarios. Ahora, la arrogancia se adquiere. ¿Cómo se adquiere la arrogancia? La arrogancia se va adquiriendo cuando en nuestros escenarios muy particulares, nos empezamos a llenar de victorias. Cuando el ser humano, cuando los pueblos se empiezan a llenar de victorias, de triunfos, de situaciones positivas, entonces aparece este cáncer en el ser humano. Aparece la arrogancia. Ahora, muchas veces nosotros podemos manifestar en nuestro exterior, podemos manifestar en nuestras conductas, podemos manifestar nosotros humildad, entre comillas, pero eso nadie puede decir, mire, esta es una persona humilde porque se viste de esta forma. Esta es una persona arrogante porque habla de esta forma. Muchas veces las falsas percepciones nos equivocamos. Muchas veces atribuimos conductas totalmente contrarias a conductas que no son. Por ejemplo, muchas veces cuando hay algunas personas que se visten de determinada forma, decimos, esta es una persona humilde. Y muchas veces estamos equivocados. O muchas veces decimos, esta persona es una persona arrogante, y es totalmente lo contrario. Es totalmente una persona humilde. Ahora, la arrogancia empieza a aparecer, es una conducta que nace, como les comentaba, a partir de los escenarios positivos en nuestra vida, de victorias en nuestra vida, cuando las cosas marchan bien, cuando tenemos trabajo, cuando nos va bien en el negocio, cuando en el matrimonio no hay ningún tipo de problemas, cuando con los hijos no hay ningún tipo de problemas, el hijo no da problemas en nada, no es marihuanero, no es bolo, llega temprano, hace este escenario, todo marcha en la maravilla. Cuando empezamos a tener victorias en la vida, cuando empezamos a tener escenarios positivos en la vida, entonces es en esos escenarios en donde aparece este cáncer, la arrogancia. Y entonces es en ese escenario que nos empezamos a atribuir cosas y empezamos a ver cosas que no deberíamos de verlas.
Es en esos escenarios en donde nosotros empezamos a cantar victoria anticipadamente. Es en esos escenarios en donde nosotros empezamos a cantar victoria anticipadamente. Y en esos escenarios, cuando uno empieza a cantar victoria anticipadamente, eso significa que estamos al borde de una gran derrota. Cuando la persona en sus conductas empieza a manifestar arrogancia, la conducta de la persona se empieza a manifestar en arrogancia. ¿Qué es lo que significa? Es una conducta, usted, por eso yo le puedo decir, mire, usted es una persona humilde, pero eso no determina si es usted o no. Eso la persona, solo el ser humano puede entender en qué nivel está. ¿En qué nivel está? Yo no le puedo decir, mire, usted es arrogante o es humilde. Solamente usted sabe sus niveles. Solamente yo no lo puedo juzgar, solo le puedo comentar que la arrogancia es un cáncer y aparece cuando la persona va de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Cuando la persona le va bien en el negocio, cuando la persona nunca ha aguantado hambre, cuando la persona nunca ha tenido un problema con el marido o con la mujer, aparece la arrogancia. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Entonces, que la arrogancia es una conducta, entonces esa persona sigue teniendo el mismo cuerpo, sigue llamándose como se llama, pero su conducta empieza a ser diferente. Empieza a ser diferente. Por fuera se viste igual, habla igual, pero su conducta es diferente. Y esa conducta tiene ciertas alertas. Dentro del interior, esa persona empieza a sentirse superior. Una alerta y una conducta de la arrogancia es que esa persona en su interior se empieza a sentir superior. Esa persona, usted lo ve, probablemente anda con un zapato roto, probablemente anda en bus, probablemente esto, lo que usted quiera. No juegue, no idealice las percepciones. Por eso le estoy diciendo. Muchas veces nos vamos a equivocar. No son las percepciones, no es como nos vestimos, sino que es una conducta que se manifiesta en nuestro interior, que solamente usted sabe. Entonces usted tiene trabajo y entonces viene y le dice el otro, mira, por haragán no tenés, mano. Mira qué gran haragán sos. No servís, sos un gran inútil. Y empieza la persona, eso empieza, una cosa es que eso nazca de una actitud, pero otra cosa que eso nazca del interior de esa persona y empieza a acabarse al otro con todo el corazón del alma de él. Y él se empieza a sentir superior. ¿Cuál es el gran problema de los jefes? ¿Cuál es el gran problema de los jefes? ¿Alguno de ustedes ha tenido algún jefe? ¿Cuál es el gran problema de los jefes? El gran problema de los jefes es que se les olvida que una vez fueron jornaleros. ¿Cuál es el gran problema de los grandes millonarios? El gran problema de los grandes millonarios es que se les olvida que un día no tenían ni para las tortillas. Y se empiezan a olvidar y entonces sus conductas empiezan a ser diferentes. Nadie lo ve. Solamente la persona, cuando empieza a revisarse y a hacer una introspección de su vida, se empieza a dar cuenta de que algo está trastocado ahí. Hay algo diferente en mi vida. Yo no hablaba así. Y empieza la persona a cambiar. Yo admiro a aquellos millonarios que siempre hablan
de sus inicios. Yo recuerdo de un millonario que yo hablaba con él, tenía como 7,000 empleados y siempre me decía, mira, yo inicié en esa casa, 7,000 empleados aquí en El Salvador, para que usted tenga una idea. Y me decía, mira esto, mira, a mí yo prestado inicié. Mira, yo era pobre, yo era jornalero, yo era esto, otro. No le hablaba de grandezas, le hablaba de cuando aguantaba hambre. ¿Me estoy dando a entender? Pero usted ve totalmente lo contrario ahora. Y entonces la gente viene y pone en las redes, aquí estoy comiendo en la tal parte. Y eso nace del más interior, de lo más interior, que la gente vea dónde estás comiendo para que el otro que no tenga, entonces te vea superior. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces las conductas de la persona empiezan a manifestarse. Mire, acabo de venir de Europa. Vaya y no le diga a nadie, hermano. Y a mí qué me importa que haya ido el fin de semana. ¿A quién le importa? O sea, nadie. Y entonces, ¿por qué lo tiene que manifestar al otro? Para que le alabemos que usted anduvo en España ayer. Y nosotros aquí en pleno Soyapango. No, son conductas de arrogancia. Y esas conductas de arrogancia se manifiestan y se van manifestando y se van manifestando. Mire, yo gano tanto. Mire, yo me recuerdo de un hermano que se graduó del instituto. Y entonces el hermano dijo y decía, antes de graduarse, decía, el hermano era taxista y decía, el día que yo me gradúe del teológico, decía, voy a mandar a hacer del título, voy a mandar a hacer una réplica. Oiga la gran estupidez que decía. Y decía, voy a mandar a hacer una réplica y voy a seguir taxiando. Y la voy a poner ahí en el, ¿cómo se llama? En el espejito que se ve para atrás. En el retrovisor. Y ahí, retrovisor se llama, ¿verdad? Y entonces, todo lo que yo suba al taxi me van a tener que decir licenciado. ¿Y cuál es su deseo, hermano? Que todos los que se suban al taxi me digan licenciado, porque ya me gradué. Entonces, todas esas son conductas de un arrogante y se empiezan a manifestar en nuestra vida las conductas de arrogancia. ¿Cuál es el gran problema de los hijos con los padres? Los padres con un gran esfuerzo les dieron el estudio, aguantando hambre muchas veces, tal vez no aguantando hambre, sino que dejando de comprar ciertas cosas. Porque, por ejemplo, si usted hace números, ¿cuánto vale una carrera universitaria? Probablemente anda, yo me recuerdo que la carrera universitaria hoy contemporáneamente, si $50, anda unos $10,000, por decirle algo, en unos 6 años sin dejar materias, sin poner el bus, sin poner el tiempo. Pero los padres les dieron con mucho esfuerzo, con esos $10,000 hubieran comprado una casa, hubieran comprado un carro, hubieran comprado algo, se hubieran ido de viaje, pero con mucho esfuerzo. Entonces los padres dejaron de gastarse ese dinero o se endeudaron para darles al hijo, para darle al hijo que él pudiera salir de la tal universidad y de tal colegio. Pero resulta ahora que ahora el tal hijo ve para abajo, mano. Y ve para abajo y vean abajo. Mire, maestra, si usted ni ha estudiado, dígame licenciado. Conductas arrogantes. Y entonces empieza a manifestar la arrogancia en la vida del hijo. Y se empieza a manifestar, mire mamá, si usted no ha estudiado, o dígame qué grado tiene, pues. Dígame qué grado tiene, pues, para que usted me esté diciendo algo. Y se empiezan a manifestar nuestras conductas arrogantes. ¿Y usted quién es? ¿Y usted quién es para decirme algo? Y se empiezan a manifestar
nuestras conductas arrogantes. Empezás a ver para abajo y empezás a ver para abajo y empezás a ver para abajo. Y como le decía de aquel hermano que decía que le decían licenciado, entonces hay gente que le dice, mire, ya no me diga don fulano ni don maestro, dígame tal, dígame doctor. Por eso es que en esta iglesia, aquí hay doctores o odontólogos, de todo, lo que quiera. Aquí en esta iglesia todos son hermanos. Todos, aquí sea doctor, sea lo que sea, aquí todo dígale hermano. Aquí no hay nadie superior. Por eso es que usted ve que aquí, y él es doctor y dice, no, aquí hermano tal, fulano tal, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a hacer ese tipo, estamos manifestando conductas arrogantes hacia el otro. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y se empiezan a manifestar nuestras conductas arrogantes. Por eso le digo, empiezas a ver para abajo. La hermanita que nunca ha tenido problemas con el marido, nunca ha tenido un problema de infidelidad, nunca el marido ha venido tarde, siempre obediente. Vea, hermanitos. Pero el problema es, empieza a ver a la otra. Es que mire, ¿sabe por qué le fueron infiel? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Sabe? Siéntese, se me va a sentar. ¿Por qué le fueron infiel? Le fueron infiel porque usted es una gran aguada, una gran inútil, una gran no sé qué, una gran no sé cuánto. Ay, papito, conductas arrogantes. Y ese tipo de situaciones son las que tarde o temprano estás al borde de una gran derrota. Estás al borde de una gran derrota. Han sido miles de personas que se han ido de esta iglesia. Y la gente dice, no, yo ya no me congrego. Ese que era ex bolo, ese que era ex parrandero, ese que con Dios con una gran misericordia lo sacó del lodo cenagoso y ahora usted lo ve cambiadito y ahora usted lo ve así, pero era un gran adicto. Empieza a sentirse superior. Y entonces, ¿cómo se empieza a manifestar su superioridad? Dice, no, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Y entonces la gente empieza a manifestar su arrogancia con su falta de tiempo. Y empiezan a manifestarte nuestras conductas en ese sentido. No, yo ya no quiero servir. Yo ya no puedo servir. Yo voy a cerrar la reunión. ¿Para qué? ¿Para qué? No, hombre, yo no necesito de estar los sábados a las 6 de la tarde aplaudiendo y ahí cantando. No, si yo suficiente con ir el jueves, yo no mato a nadie, yo no hago mal, yo no hago esto. Y empiezan a manifestarse nuestras conductas arrogantes. Y cuando se empiezan a manifestar las conductas arrogantes en nuestra vida, dice la palabra del Señor que estamos ante una inminente gran derrota. Estás al borde de una gran derrota. Cuando empiezas a ver para abajo. Aquí leíamos el caso de Josué. Y muchos aplican este versículo al caso del pecado de acá, pero yo no lo estoy ejemplificando ahí. Esta derrota no vino por el pecado. Lo que la quieran predicar así, que la prediquen. Esta derrota vino porque Josué le entró lo que le estoy diciendo. Le entró la soberbia. Es que cuando le entra en la vida a una persona la soberbia y se cree superior, entonces
reduce el número del ejército. Léalo usted aquí conmigo. Esta derrota no fue de Acán, esta derrota fue de Josué. Dice el versículo número 2, el versículo número 3, y dice: y volviéndose a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. La decisión no la tomó Acán, la decisión la tomó Josué. ¿Y por qué tomó la decisión Josué? Porque dice aquí que el pueblo le dijo: no, hombre, son pocos, no mandes a todos. Pero si Josué no hubiera tenido soberbia y arrogancia en su corazón, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? Josué le pudieran haber dicho: mire, no, hombre, si usted es guapo, mano, mire, si a usted nunca le van a ser infiel, mira, si usted nunca va a tener problemas de trabajo, si mire, si tiene maestrías, si tiene esto otro. Es que a usted le pueden decir, a usted le pueden endulzar el oído, como decimos en buen salvadoreño. La gente le puede decir a usted que guapo, que no sé qué, que no sé cuánto, y todo lo que quiera. El pueblo podía decirle a Josué todo lo que él quería, pero él tenía la decisión en su mano. Y entonces él hubiera estado alerta que eso es ser arrogante. O sea, subestimar al enemigo es ser arrogante. Cuando tú decís: no, hombre, sí a este con un soplido le doy vuelta, estás subestimando, estás viendo para abajo. O sea que el que fue derrotado aquí no fue el pueblo, no fue Acán, que murió lastimosamente. El que tenía que tomar la decisión era Josué. Josué probablemente había arrogancia en su conducta. ¿Y por qué? Por lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque pues sí, venía de conquistar a este, venía de conquistar a este otro, venía de conquistar a este. Y le estoy diciendo que la arrogancia aparece en el momento de nuestras victorias. La arrogancia aparece, esa conducta y ese cáncer aparece en ese momento en que no tenés problemas económicos. En ese momento que no tenés problemas económicos es cuando tenés ganas de cerrar la reunión. En esos momentos cuando no tenés problemas económicos, ya no querés venir a la iglesia. Aparece la arrogancia. Pero cuando estamos necesitados de un trabajo, cuando estamos necesitados de escuchar la palabra de Dios porque no tenemos ni para las tortillas, ahí no hay arrogancia, porque dependemos del dador de la vida. Ahí usted puede ver los dos escenarios. La arrogancia aparece en el momento de la bonanza. Estas conductas arrogantes aparecen cuando estamos bien, cuando no tenés problemas con el trabajo, más bien te van subiendo el trabajo y ya sos jefe. Cuando no hay problemas con los hijos, aparece la arrogancia. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Y entonces Josué venía de triunfo en triunfo. ¿Cómo matamos a este vos? ¿Cómo lo mataron? No, mira, este rey fue bien fácil, así. Ay, qué bueno, primera victoria. ¿Y cómo matamos a este otro? Mire, Josué, lo matamos así. Y a este otro pueblo, ¿cómo lo matamos? Ah, no, hombre, estos fueron aquí. Mire, estos eran superiores a nosotros, pero como nosotros llevábamos unos tanques poderosos y la mano de Jehová con nosotros y no sé qué y que no sé cuánto. No, hombre, le volamos, a todos le volamos la cabeza. ¿Y ahora con quién vamos vos? Con Jai. ¿Y qué dicen ustedes? Nosotros lo que decimos es que bajemos la guardia, mano. Este pueblo es inferior. Este pueblo, nosotros somos superiores. No mande tanta gente, hermano. Este pueblo le damos vuelta de 2 patadas. De veras, va. Sí, hombre, si nosotros somos el pueblo de Dios. Con arrogancia. Y tuvieron que tragarse las palabras. Tragaditas se las hicieron. Predicaron tantas veces del divorcio, pero con una arrogancia y dale. Y después ellos fueron los que les pasó la factura.
Eso no significa que no tenés que hablar del pecado. Eso no significa que tenés que tocar la llaga. Eso no significa que no tenés que hacer tu parte, decir la verdad. Ese es otro pisto, porque el evangelio es decir la verdad. Pero cuando el pastor lo hace con la arrogancia, que está viendo para abajo, entonces muchas veces aquí hay jurisprudencia en este país y en otros países en donde han tenido terriblemente que pasar situaciones difíciles. ¿Y por qué? Porque la arrogancia aparece en esos momentos. Por eso es que siempre uno tiene que tener, como dice el pastor, los pies no en la tierra, sino que 3 metros abajo. Donde nosotros nos congregábamos, se asignaba a una persona para que dirija. Y entonces la persona dirige, y entonces aparece el pastor, y después que aparece el pastor, entonces retoma la persona que está dirigiendo. ¿Qué significa? Como que el hermano Manuel, después que yo termine, pasa acá y él termina. Entonces la mayoría de pastores tienen una puerta aquí atrás y se esconden y nos vemos. Y usted solamente puede hablar con ellos por cita. Por cita. Y dicen un comentario de algunos que dicen, y yo le pedí cita y me dijo que tenía cita dentro de 2 años si quería que se la agendáramos. Actitudes soberbicas. Entonces, cuando se inició este ministerio, dijo el pastor, aquí nada de eso. Aquí, el que quiera hablar ahí solo tiene que esperarlo, pero por lo menos que no sea después, lo atendemos mañana, lunes a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque a medida que empezás a ver para arriba, para abajo, te vas perdiendo. Te vas perdiendo. Y entonces te vas creyendo superior a los otros. Te vas creyendo superior al otro. Y entonces en el pastor puede pasar eso. Porque está acá, porque está allá, porque está diciendo no. Y entonces por esa razón es que usted ve acá que terminamos. Si usted quiere saludar al pastor, lo saluda. Y si no, no. Por esa razón. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Porque imagínense cómo me sentiría de endiosado yo que me diga la secretaria, mire, le agendo la cita al hermano para el 2027. Póngase a pensar cómo se sentiría esa persona. Sí, no, agéndesela para enero del 2028, por favor. Todo ese tipo de conductas afloran cuando estamos en la bonanza. Y aquí le pasó la factura a Josué. Venía de una victoria, 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 victoria y victoria. Y entonces vinieron los del pueblo y le dijeron, no hombre, usted es fuerte y no somos los hijos de Dios, pues. Por eso es que el pastor siempre insiste. Usted ha escuchado al pastor esa frase que dice, mire, su matrimonio hoy marcha de maravilla. Todo va bien, besito, y que esto, y que el otro, y que allá, y que son un panelito, y son unos pajaritos, uno viendo para allá y el otro viendo para acá. ¿Y qué dice el pastor? Vengan, hermanas, vengan, hermanos, vengan aquí a orar los miércoles. ¿Por qué? Porque las cosas cambian. Porque las cosas cambian. Esa pajarita que te decía que te amaba, cambia. Ese pajarito que te decía que hasta la muerte, las cosas cambian. Y entonces el pajarito que iban a morir juntos, ya no mueren juntos, mueren divorciados. Porque en los momentos de gloria, que no habían problemas, que todo marchaba bien, apareció el cáncer de la arrogancia y te olvidaste. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor.
a Josué tuvo que velar estos 36 hombres. Tuvo que velar, sí, leámoslo el versículo número 5. Y dice, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Sí, no estaba equivocado. 36 hombres, 36 muertes. 36 muertes, ¿cree que es poco? Porque apareció el cáncer que todos lo llevamos. Por eso yo siempre le he dicho, el que tiene carro, siempre dele jalón al otro que no tiene carro. Y el otro le va a decir, gracias hermano, gracias. Iba a caminar como 2 horas. Y eso uno lo ubica. Yo recuerdo que cuando estábamos estudiando, yo llevaba a mi casa a un compañero. Entonces, mi papá me regaló una cama desde pequeño y esa cama pasaron como unos 25 años, unos 25 años y nunca la cambié. Una Capri Box Spring, no, una Capri de esas viejas, de esas que pesaban más que un poco de pesas. Entonces la cosa es que esa tal cama, ya como tenía como 20 años, yo cada vez que me acostaba todos los resortes me pegaban y iba a quejarme de esa cama, esta cama y que no la cambie, y que cama más vieja y que no sé qué. Y entonces, para no cansarle, un día, después de la universidad, nos íbamos a estudiar. Y entonces este compañero me dice, se quedaba a dormir en mi casa, entonces le digo, quédate en mi cuarto y yo me voy para el otro cuarto. Entonces se quedó en mi cuarto y me dice, en la mañana, porque nos íbamos para la universidad, y me dice, qué cama más buena, George. Me dice, ¿cómo le dije? No, hombre, esa cama, mira, ¿y quién te la dio? Mi papá. Mira, ¿y esa cama, a dónde la compraste? En la Capri. Y yo me sentía estúpido. Después de estarme quejando. No sé si me estoy dando a entender. ¿Qué cama más buena? Me dijo. Cuando ahorre, me dijo, me voy a comprar una de esas y te voy a acompañar. Y me acompañas a comprarla. Me dijo. Y yo quejándome de la cama, de los resortes de la cama. Y entonces una vez me llevó él a su casa, alquilando. Y entonces me dice, venite George a mi cuarto. Y ya pasamos al cuarto. Y me le quedo yo viendo el cuarto, buscando la cama. Dormía en el piso. Ahí entendí yo por qué la cama mía era tan buena. Y no tenés cama, bro. No me. ¿Y cuántos años? 3 años, sí. En el piso, y en el piso tenía su bolita y una cosita en el piso. Es que así es la vida, hermano, las cosas cambian. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. La arrogancia nos vuelve confiados, y eso es lo que le pasó a Josué. Lo volvió confiado, y esto tuvo que enterrar y velar 36 vidas de 36 personas. No es poco, no fue una ni fue 5, fueron 36 muertes. La arrogancia lo lleva a uno, hermanos, a morder el polvo. La arrogancia lleva a mucha gente a enterarse de la realidad. Entonces, en esos momentos que las cosas están bien, ahora que tenés trabajo, deberías de abrir tu reunión, no deberías de cerrarla. Ahora que las cosas están bien, porque las cosas cambian. Yo recuerdo de un muchacho de acá de la iglesia que la novia lo dejó, y si no estoy mal, la encontró con otro.
Póngase a pensar en ese rollo. La encontró con otro en el acto. Pero fue en esos días que venían las vigilias, a los cultos especiales, a los sábados y todos los servicios, hasta el de mujeres venía. Pero ya ahora dice que en la iglesia deberíamos de hacer cultos solo uno a la semana. ¿Aló? Demasiado culto, tanto culto. Deberían de hacer un solo culto a la semana. Y entonces él solo como ya le pasó el mal, entonces ahora ya solo viene una vez a la semana. Actitudes arrogantes. Y cuando estamos ante actitudes arrogantes, lo que significa que estás a la puerta de una gran derrota con piquete de muerte. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. ¿Y sabe qué es lo más triste? Lo más triste es que sugiere que todos solo vengamos una vez a la semana. Está bueno que él venga una vez a la semana, pues, pero que no le diga a los otros. Pues si usted quiere estar toda la semana aquí, a mí que me molesta, pues. A mí no me molesta nada que usted se quede aquí haciendo vigilia. Pero yo no le voy a decir, mire, si yo no hago vigilia, no le voy a decir que usted no haga, pues. Me estoy dando a entender. O sea, esa es la lógica. Pero todavía la arrogancia llega a sugerir que vos no hagas vigilia, que el otro no haga. Si usted quiere hacer, haga, pues. Y eso llevó a la muerte de 36 personas al caso de Josué. Se habla de un gran hombre. En la historia se habla de Napoleón Bonaparte. Napoleón. Este gran hombre revolucionario fue terriblemente conquistó, tuvo grandes victorias expansionistas en Europa. Pero este gran hombre, famoso, usted lo puede buscar, resultó que este gran hombre tuvo grandes hazañas en la guerra, se expandió. Pero se habla que este gran hombre cometió un error. Y debido a todas esas victorias que él tuvo, se llenó de arrogancia. Y esa arrogancia lo llevó a la muerte. Y se dice que murió envenenado. Murió envenenado. En resumen, se lo voy a ejemplificar así, para que lo entendamos. La arrogancia lo que significa es cuando yo saco de la ecuación la pérdida. Cuando yo me subo al gane y como soy hijo de Dios y como nunca he tenido pérdidas y como nunca he fracasado en el matrimonio y como nunca he fracasado con mis hijos y como siempre me he ido bien en el dinero y como siempre me he ido bien en todas las cosas, entonces yo saco de la ecuación el efecto perdedor. Yo no me creo que puedo salir perdiendo. Entonces Napoleón se llenó de victorias, de goces, de triunfos, y entonces sacó y él dijo, no, yo no estoy dispuesto a perder. Yo siempre voy a ganar. Entonces, como se creyó esa terapia que siempre iba a ganar, entonces murió envenenado. Vía comida, lo envenenaron. Y así sucedió con Josué. Venía de victoria en victoria, victoria en victoria, victoria en victoria, victoria en victoria. Y entonces resultó que sus hombres de Dios le dijeron, no, baje la guardia, no mande tanto ejército, no los mande. No, hombre, si le vamos a ganar, a peores le hemos ganado. Bajó la guardia, creyó que no iba a perder. Entonces como que esta derrota no es tanto para Acán, es más para Josué. Porque el que, por lo menos Acán murió, pero aquí Josué enfrentó. Porque cuando hay un fracaso, cuando se pierde la casa, entonces empezamos a preguntar por qué pasó. Cuando me tengo que ir mojado para Estados Unidos, me tengo que empezar a preguntar qué pasó, qué me llevó a esa situación. Cuando hay una infidelidad
en el matrimonio. ¿Qué pasó? Y usted ve, las hermanas se confían y dicen, no vienen a orar. Mire qué perdidos andamos. No vienen a orar. Autoconfianza. Ni tan siquiera dependemos de Dios. 2, no nos cuidamos físicamente. 3, es mío porque firmó conmigo. Ahí te vas a estar. Con el documento te vas a quedar. No, si él me juró que hasta la muerte. Y entonces viene la gente, se empieza a autoengañar. Se empieza a autoengañar. Y entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que estamos subestimando. Le grita al marido, le grita a la mujer, no se cuida físicamente, esto, lo otro, no busca de Dios. O sea, estamos ante una inminente derrota. Porque por lo menos alguien que no se cuide, alguien que por lo menos, tenga actitudes negativas, pero es una sierva de Dios, es un siervo de Dios. Ese hombre o esa mujer lo piensa 1000 veces porque sabe que no se mete con ella, se mete con Dios. ¿Me estoy dando a entender? Pero ese es cuando uno no subestima al enemigo. Y uno dice, allá se divorciaron, pero al rato puedo ser yo. Este hijo anda en drogas, pero al rato puede ser el mío. Entonces uno empieza a entender que la derrota no solamente son para los hijos del diablo, sino que pueden ser para los creyentes también. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y empieza a manifestarse en uno las conductas de misericordia. Y uno dice, Señor, ¿cómo tengo este trabajo, Señor? ¿Cómo tengo este negocio, Señor? ¿Cómo tengo esta casita, Señor? Y yo, ¿qué diablos he hecho si hay miles de mejores que mí? Y entonces uno empieza a decir, Señor, ¿cómo puede ser que este hijo me haya salido tan bueno, Señor? ¿Qué hice yo? Y entonces empieza uno a darle la gloria al que tiene que tener la gloria, que es el Señor. Y entonces el Señor empieza a ver que nuestras conductas arrogantes empiezan a menguar y empieza el Señor a seguir bendiciéndonos con victorias. Entonces, como dicen, uno mismo se tiene que estar metiendo la aguja para desinflarse. Y uno se ve en el espejo, Señor, si estoy, ya tengo 60, Señor. ¿Qué hago para retener a este hombrecito, Señor? Ya estoy pasadito. ¿Qué hago? No. Es tu misericordia que hace que este hombre todavía me mantenga, Señor. Es tu misericordia, Señor, que hace que este hombre me quiera todavía. Si le aparecen 1 y 2 y 3, pero es tu misericordia, tu amor el que hace que este hombre no me deje, Señor. Actitudes de una persona que ya entendió que la soberbia y la arrogancia te lleva al fracaso. La gente dice, ¿por qué se congrega? ¿Por qué va tanto a la iglesia? Por esa es la razón, porque sabemos que nosotros solos no podemos, necesitamos que Dios nos guíe, que Dios nos lleve, porque yo solo no puedo llevar a los hijos, yo solo no puedo guiar a la esposa, yo solo no puedo salir en este país lleno de crisis, no puedo salir adelante, necesito de la misericordia de Dios que me guíe y que me pueda sacar adelante, porque yo solo no puedo, necesito de la mano espiritual de Dios sobre mi vida y sobre mi familia. Y eso lo que significa es que estoy dejando mi posición arrogante, ya no estoy viendo para abajo, estoy viendo hacia arriba, de donde viene la misericordia de Dios para nuestra vida. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Póngase en pie ahí donde está.